Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy Paulina Espinosa Reed, enfermera del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar de la Unidad de Trasplante y actual presidenta del Departamento de Enfermería de Xochicalco. Les doy la bienvenida. Esta es una primera actividad que tenemos como Departamento de Enfermería en realizar y desarrollar una webinar hecha y realizada por enfermeros, para enfermeros y otros profesionales de la salud que nos quieran acompañar y puedan sacar provecho a esta actividad. Eh, Me parece que es sumamente importante el tema que vamos a tratar hoy día de investigación en enfermería, porque es una de las áreas de enfermería que menos desarrollamos, creo yo, que hemos podido ver, ¿cierto? Aparte de la asistencial, la educación y gestión, como que queda un poquito más relegada y por eso nos pareció interesante en nuestra primera webinar presentarla y hacerla más asequible a todos quienes nos están oyendo, ¿ya? Así que permite un poco el desarrollo crítico, afecta innegablemente a la parte asistencial y atención directa de los pacientes, mejora los procesos, incluso puede llegar a afectar sobre las políticas públicas. Una vez que se presentan trabajos de investigación, se entregan estos datos duros, pueden ser llevados a la práctica. En ese sentido, es que vamos a desarrollar la siguiente webinar, así que les voy a presentar a continuación a quién va a ser el moderador de esta jornada, don Sergio Pino, que es el vicepresidente actual del Departamento de Enfermería de Xochicalco, es enfermero supervisor de cardiología del Hospital de Ipreca, máster en técnicas de ecocardiografía, Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en gestión del cuidado del paciente crítico cardiovascular de la Universidad Andrés Bello. Hola Sergio, buenas noches. Hola Paulina, muchas gracias. En realidad estamos muy contentos de participar en esta primera webinar, que es investigación en enfermería. Y quiero hacer una pequeña introducción antes de presentar a nuestros grandes e importantes invitados. Un artículo que encontré que justamente se llama La enfermería y la investigación, de dos enfermeras chilenas, Magdalena Castro y Daniela Simeón, que entre otras cosas dicen lo siguiente: la investigación es una función ineludible e inseparable del profesional de enfermería. Está en los deberes del Código Deontológico de Enfermería y debería estar en el consciente de cada enfermera y enfermero. Con estas palabras, quiero presentar primero a los panelistas de esta primer webinar, que es la señorita Paula Soto. Ella es diplomada en epidemiología clínica, magíster en ciencias de la educación, doctora en enfermería, fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología y fundadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Austral de Chile en sede de Puerto Montt, y además es académica e investigadora. Y también quiero presentar a un gran amigo, don Felipe Díaz, enfermero con un currículum bien extenso, pero voy a mencionar lo más importante: magíster en salud pública y doctor en epidemiología de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello. Y ahora quiero presentar a nuestra expositora, la señorita Alejandra Rivera, enfermera coordinadora de la Unidad de Investigación de la Clínica Dávila en Santiago, magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes, diplomada también en ensayos clínicos de la misma universidad y diplomada en ciencia de la investigación y medicina basada en la evidencia de la Universidad de los Andes. Entonces dejo con ustedes, en esta primera sesión, a la cita Alejandra Rivera, quien nos va a hablar de la enfermería y la investigación. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación, y también quiero agradecer a Enfermería Xochicalco por la invitación en el día de hoy. La verdad, como muchos saben, muchos me conocen, un tema que a mí me apasiona, y además agradecer por los destacados panelistas que vamos a tener en el día de hoy, que al final digamos, de este webinar, de estas charlas, nos van a brindar también desde su conocimiento, desde su background y de toda su trayectoria, cuáles son los aportes que enfermería puede brindar a la investigación, a cómo robustecer el conocimiento científico en sí.
Entonces ahora vamos a iniciar este webinar. Al final del webinar ustedes pueden escribir dentro del chat las preguntas, bueno, también en el transcurso del webinar, algunas preguntas o consultas que nos puedan hacer a nosotros. Bueno, sin mayores presentaciones doy inicio. ¿Qué es lo que vamos a revisar en el webinar del día de hoy? Vamos a revisar la historia de la investigación en enfermería. También vamos a mirar el pensamiento crítico en enfermería. Vamos a revisar las áreas de investigación en enfermería en la actualidad. De forma general, también vamos a ver en grandes rasgos la metodología de la investigación, la formulación de la pregunta de investigación, cómo utilizar la estrategia PICOT para ella. Vamos a revisar también los diseños epidemiológicos más usados en investigación, estadística descriptiva y analítica, insisto, a grandes rasgos. Por último, el protocolo de investigación. Iniciamos entonces. La historia de investigación en enfermería. Bueno, aquí sabemos que todos partimos desde Florence Nightingale. Florence Nightingale desde 1820 a 1910. Durante la guerra de Crimea, ella utilizó la estadística para demostrar la relación entre las condiciones sanitarias y las tasas de mortalidad que ella misma estaba observando, solo con observar. Y luego, ya en 1859, Florence Nightingale publica una de sus primeras publicaciones, Note of Nursing, What is this and what is not? Y se considera uno de los primeros textos de investigación en enfermería, ya por esa época. Luego, a continuación de Florence Nightingale, la investigación en enfermería de 1920 a 1940 fue continua, pero de manera esporádica. Enfermería siempre, digamos, tuvo de alguna manera presente la contribución científica, siempre con el enfoque en estudios descriptivos y observacionales. Ya para el año 1950 a los 1960 se incrementa ya propiamente tal. La enfermería se empodera en el rol de la investigación, tanto los programas de pregrado, los programas y posgrado de enfermería en Estados Unidos y otros países, y también comienzan a investigar sobre los cuidados hacia el paciente, los procesos de enfermería propiamente tal y la administración en enfermería. En 1952, American Nurse Association, la ANA, estableció un centro de investigación en enfermería, y en 1965 la Universidad de Edimburgo fundó el primer centro de investigación en enfermería. Continuando en esta línea de historia, tenemos, bueno, grandes teoristas, a Virginia Henderson, 1897 a 1996. Bueno, ella tiene una linda historia porque ella en el año 1955 estudió el trabajo de Bertha Harmer, otra enfermera especializada en investigación, y ella leyó un libro que se llama Textbook of Principles and Practice of Nursing. Y este libro causó un gran impacto en ella. De hecho, marca, digamos, su carrera tanto en la carrera académica y en su carrera como investigadora propiamente tal. Y cuando se iba a renovar, digamos, se iba a lanzar una nueva edición, específicamente la quinta edición de este libro, aquí entra ya Henderson propiamente tal, y ella define la enfermería. Ella ya se introduce propiamente tal, digamos, y conceptualiza la carrera de enfermería. Luego tenemos a Dorothea Oren, en 1914 a 2007. Ella también un trabajo excepcional en la academia, como también en la investigación. En el año 1959, ella publica su libro Guidelines for Developing a Curriculum for the Education of Practical Nursing. Ya en 1971 publica Nursing Concept and Practice. 1976, la Universidad de Georgetown le adjudicó el doctorado honorario en ciencias, y en 1980 ella obtuvo el premio a la Asociación de Alumnos por las teorías desarrolladas. En 1952 y 1967 se publican dos grandes revistas enfocadas 100% en enfermería. En 1952 se publica Nursing Research, y en 1967 comienza ya a andar la revista Journal of Nursing Scholarship. ¿Y qué hay en la actualidad? Quizás me pego un gran salto.
Pero en la actualidad, las contribuciones en enfermería propiamente tal han tenido un impacto en el avance basada en la evidencia, como también el desarrollo de protocolos, vías clínicas, que todas ellas se encuentran sustentadas en la evidencia científica. También un impacto positivo en la atención de salud, y eso se ve evidenciado en los estudios, digamos, los estudios enfocados en ello. Y la integración de enfermería en la dirección de centros hospitalarios. Hoy en día nosotros podemos ver el impacto en sí de la formación de enfermería en todas las aristas que nosotros nos podamos imaginar, que vamos a ir hablando más adelante. Y bueno, la investigación en enfermería viene acompañado de un, digamos, de un quehacer, o más bien de un sustento que es propio de la enfermería, que es el pensamiento crítico en enfermería. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico si uno lo busca por definición? Bueno, si usted busca las definiciones de pensamiento crítico, tenemos varias definiciones. Yo me quedé con esta, un poquito resumida. El juicio es el juicio deliberado y autorregulado que resulta del análisis, evaluación e inferencia de aplicación de consideraciones conceptuales, metodológicas y contextuales de evidencias y criterios sobre los cuales se basa el juicio emitido. Campos en 2007. Y si bien el pensamiento crítico es el quehacer diario de enfermería, se encuentra presente en el quehacer diario de enfermería, se va a diferenciar de los distintos pensamientos críticos. ¿Y qué se caracteriza del pensamiento crítico en enfermería? El pensamiento crítico en enfermería es reflexivo. Requiere de estrategias que se deben aprender. Tiene la capacidad de reflexionar sobre el propio razonamiento con el objetivo de maximizar los resultados positivos y minimizar los errores al tomar decisiones. Y si uno lo lleva a la práctica, por ejemplo, el enfermero clínico, todos los días se ve enfrentado a esto, con los famosos turnos del terror, cuando nos recibimos pacientes en estado crítico o pacientes que requieren otro tipo de asistencia, otros tipos de cuidado de enfermería. Nosotros tenemos que ser capaces de reflexionar, de ser flexibles y de aplicar de nuestro razonamiento. Siempre. Esto es algo inherente del profesional de enfermería. Además, el pensamiento crítico de enfermería es organizado, es estructurado y es específico. Es curioso sobre las intenciones, los hechos y razones detrás de una idea o acción. Además, implica formular preguntas para obtener una comprensión más profunda de lo que está sucediendo y por qué. Y en este último párrafo yo me quedo porque va directamente relacionada con la investigación. El enfermero clínico, el enfermero en sí, el profesional de la enfermería, se los prometo, todos los días nos estamos generando preguntas de investigación solamente por el hecho de poner en práctica nuestro pensamiento crítico en la enfermería. Pero bueno, si nosotros quisiéramos reunir cuáles son las características del pensamiento crítico en enfermería, son muchos. Empezamos uno, que debemos tener confianza en uno mismo, y esto a mí me remonta mucho a mi época de pregrado. Nuestros docentes siempre tratan de inculcarnos siempre que nosotros, a través del conocimiento de nuestras propias investigaciones de enfermería basada en la evidencia o medicina basada en la evidencia, de todo lo que nosotros estudiamos y al ponerlo en práctica, nosotros tenemos que tener esa seguridad de que estamos entregando el mejor cuidado a nuestro paciente. Este pensamiento también es creativo. Como lo había comentado anteriormente, es flexible, tiene capacidad para tomar decisiones de cara a la ambigüedad, y esto nosotros lo vivimos en la pandemia. En la pandemia nosotros nos vimos enfrentados ante una enfermedad que no teníamos conocimiento, no teníamos antecedentes, estamos recién estudiando todas sus características, pero aún así el pensamiento crítico de la enfermería permitió, al igual que de otros profesionales de la salud, sacar adelante, digamos, esta pandemia. Este pensamiento también es amplio en un contexto de perspectiva, es curioso, es humilde e intelectual, además de que debe ser honesto. Es íntegro e intelectual el pensamiento y independiente. Es intuitivo, debemos ser imparciales, debemos ser perseverantes, va detrás también un razonamiento lógico. Y nuevamente la reflexión, debe ser reflexivo. Si nosotros, o yo en este momento al decirles a ustedes todas estas características, uno piensa que prácticamente el enfermero es un robot. Tiene todas estas cualidades o todas estas bondades que son positivas y que en el quehacer diario nosotros tenemos que tener todas
todas estas características, pero sabemos que no es, pero sí trabajamos todos los días en ello. Y esto define en sí al profesional enfermero, lo cual nos distingue del resto de los otros profesionales. Todos tenemos nuestras propias cualidades y nuestras aristas que digamos que van a permitir contribuir al cuidado del paciente o de su familia o desde el punto de vista donde nosotros estemos estudiando. Y como les comentaba, el pensamiento crítico de enfermería a nosotros nos da a un paso a la investigación propiamente tal de enfermería. Y aquí yo les quiero presentar nuevamente un poquito, o sea, no de historia de enfermería propiamente tal, pero como les comentaba en un inicio, enfermería se caracteriza por estar presente en todas las aristas como profesional de la salud, en el cuidado del paciente y de su familia. Si uno lo ve en el quehacer diario, un enfermero clínico tiene que revisar que la nutricionista ya pasó su pauta de nutrición, la rehabilitación del paciente sea la más adecuada, la más pertinente para el paciente. También es un facilitador de herramientas para otros profesionales, por lo tanto, el profesional de enfermería tiene que tener la capacidad de estar conectado en todos los puntos que van a ir en pro de la mejoría del paciente, también de su familia. Entonces yo aquí hice un trabajo investigativo, me puse a buscar en todos los puntos en que el profesional enfermero se puede desenvolver. Obviamente tenemos práctica basada en evidencia y aquí yo les quiero poner un ejemplo de enfermeras en cada área. Por ejemplo, tenemos a Bernadette Mazurek. Ella es una enfermera especializada en práctica basada en evidencia. Se ha dedicado toda su vida a la academia, digamos, en este ámbito. También nosotros podemos estudiar enfermedades crónicas y acá yo quiero hacer una representación a Bárbara Riel. También, ella también durante toda su vida y desde el área de la academia, desde el posgrado y también desde la parte clínica, ella ha sabido, digamos, observar, detectar y poder contribuir a la mejoría en este tipo de pacientes. Tenemos a Patricia Werner, que también ha contribuido al conocimiento científico directamente en los cuidados en pacientes críticos. O sea, ella se ha especializado en esta área y también ha contribuido científicamente en ella. Y en salud mental y psiquiatría, una grande, tenemos a Hildegard Paiplau, que ella también innumerables estudios, innumerables contribuciones al área de la salud mental que también ha impulsado a enfermería en este punto, en esta área. En cuanto a la enfermería geriátrica, tenemos a Marie Boltz, que también ha abocado su trabajo científico en esta área, como también dentro de otras áreas, pero ha sido reconocida en geriatría. Tenemos en salud materna e infantil a la enfermera Joyce Thompson, en tecnología y salud digital, chilena, Erika Caballero. Bueno, yo la sigo desde la época de pregrado, ella también siempre se ha dedicado a evangelizar los TICs en enfermería. En prevención y control de enfermedades tenemos Elani Larson, también se ha dedicado profundamente al estudio en esta área. Tenemos la salud comunitaria con Nolan Pender, en salud pública con Marcian Stanford, Janet Lancaster, que, bueno, ellas publicaron este libro que ampliamente conocido, Put It Here Nursing, y tenemos a Sarah T. Frey en ética con la publicación de su libro de ética en la práctica de enfermería. Entonces, ¿cuál es mi intención de mostrarles todas estas caras, publicaciones, libros? Es que enfermería se puede desenvolver donde quiera. En las áreas donde gusta enfermería, está ahí. Donde enfermería se pueda desarrollar, es una oportunidad para que la enfermera, el enfermero, el clínico, si realiza trabajo de gestión o independiente, digamos, de dónde nacen sus funciones, pueden realizar trabajos investigativos y pueden contribuir al conocimiento científico. Y eso es un gran plus de enfermería propiamente tal, y creo que eso nos debe motivar a nosotros que dentro de nuestro puesto de trabajo, que quizás nosotros creemos que no podemos realizar contribuciones, sí, lo podemos hacer, y desde nuestra área siempre va a ser bien recibido. Así que, como ya sabemos que nosotros podemos investigar en distintas áreas, vamos a ver un poco acá la metodología de la investigación, cuáles son los métodos que uno ya conoce, lo vamos a revisar a grandes rasgos, pero no podía no hacer esta presentación sin mencionarlos. Voy a hablar un poco de los métodos cualitativos.
Los métodos cualitativos, bueno, desde mi experiencia de cuando desarrollé el magíster, quizá yo venía un poco con un paradigma de que son un poco, perdón, si pasó a llevar a alguien, me acuerdo que alguien me dijo, no, son un poco fome, va a ser una clase muy fome para ti, el módulo, perfecto. Entonces yo me enfrenté con un poco con un paradigma que me fueron creando, pero la verdad es otra perspectiva de la investigación que es maravillosa, es hermosa. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa y sobre todo la de enfermería se enfoca en explorar y comprender las experiencias, percepciones, significados que las personas le atribuyen a su vida, a la salud y a su cuidado. Y esto lo hacemos todos los días. Cuando no, si es que, bueno, acá hay clínicos en su mayoría, lo hacemos todos los días. Nosotros recibimos un paciente crítico o un paciente en intermedio o en MQ, más allá de nosotros de estar contabilizando factores de riesgo, contabilizando enfermedades, comorbilidades, qué fármacos consume, siempre nos vamos a estar preguntando, o vamos a estar, digamos, observando cuál es la percepción que tiene el paciente sobre su enfermedad. Y eso a nosotros nos dice mucho, mucho, y nos va a también entregar aristas, puntos de cuál va a ser nuestro próximo plan de enfermería. Y el objetivo de los estudios cualitativos es de comprender de forma más profunda el fenómeno desde la perspectiva de quienes lo viven, en este caso, los pacientes. Y dentro de los métodos cualitativos tenemos variados, digamos, valga la redundancia, métodos o, digamos, tipos de estudios en el área de en metodología cualitativa. Y dentro de enfermería, solamente de enfermería voy a hablar porque existen más, los más estudiados son los estudios fenomenológicos, etnográficos, antropológicos, la teoría fundamentada, investigación holística, investigación en acción, estudio de caso, análisis de contenido. Y enfermería en cada uno de estos tipos de estudios, estos tipos de diseños dentro del cual los métodos cualitativos siempre ha sabido dar respuesta, siempre ha estado presente. Y bueno, yo acá una revisión rápida de la literatura. Por ejemplo, ejemplo de estudios cualitativos, por ejemplo, tenemos este estudio de ambiente y hábitos alimentarios, un estudio cualitativo sobre cambios producidos durante la pandemia por COVID-19 en estudiantes universitarios. Es interesante, obviamente nosotros queremos saber cómo la pandemia cambió nuestros hábitos y lo podemos mirar desde una forma cualitativa. Queremos saber cuál es la percepción de los estudiantes. Otro artículo, consumo de frutas y verduras en mujeres jefas de hogar, un estudio cualitativo. Nuevamente, percepción, cómo lo miran, cómo nosotros podemos entender ese núcleo, estas respuestas, estas preguntas las podemos contestar con un estudio cualitativo. Otro estudio, accesibilidad a la atención primaria de salud desde la perspectiva de migrantes y personas de salud en Antofagasta, en Chile. Si ustedes tienen la oportunidad de un día de poder revisar estudios cualitativos relacionados a la migración, inmigración, digamos, nos va a también permitir, uno desde el punto de vista profesional, comprender todo esto que están viviendo actualmente, bueno, los migrantes en nuestro país, y también a nosotros como profesionales de la salud nos va a brindar nuevas herramientas para poder acercarnos a ellos y poder brindar atenciones de salud de impacto. Así que, bueno, así que les dejo la invitación y ahora pasamos a métodos cuantitativos, que ya un poquito mi área. Los métodos cuantitativos en enfermería se van a centrar en la recopilación y análisis de datos, identificar patrones, establecer relaciones causales y generalizar los resultados a una población más amplia. Los métodos cuantitativos son un tipo de estudios que van a permitir generar evidencia sólida y confiable. ¿Qué ejemplos tenemos? Validación de la escala de autoevaluación de aprendizaje práctico, CIVISA, en estudiantes de enfermería peruanos. Otro estudio, prevalencia de las úlceras por presión al egreso hospitalario en Chile, tendencia indicador 2001 al 2019. Otro estudio, análisis de tendencia indicador de infección del torrente sanguíneo en Chile. Acá yo voy a detener un poco, les quiero hablar desde mi experiencia. Como bien comentaba Sergio, yo soy parte de la unidad de investigación de Clínica Dávila y los trabajos que yo recibí de enfermería, como les comentaba, en enfermería tenemos todas las herramientas y las capacidades para poder generar estudios de investigación. Pero los trabajos que yo he recibido es para, no asegurar, es para demostrar el trabajo en sí de enfermería.
en cierto modo, como para evidenciar el buen trabajo que estamos haciendo, no como un fin de impacto, sino que mi profesión, o sea, mi trabajo lo estoy haciendo bien. El año pasado recibimos un grupo de enfermeras de oncología que ellas estaban buscando evidenciar que, digamos, su puesto de trabajo estaba bien sustentado. ¿En qué sentido? Estas enfermeras fueron contratadas de forma inicial para aplicar un checklist a pacientes oncológicos antes de ingresar a su quimioterapia. Entonces, si uno lo escucha así, sonaba simple, por lo tanto, estaban corriendo los rumores de que era mejor que lo hiciera una secretaria o alguien del staff de oncología, porque en realidad no valía la pena que enfermeras aplicaran estas pautas. Y ya dijeron, no, esto es algo de enfermería, enfermería puede aplicar estas pautas. ¿Y en qué consistían las pautas? Era verificar que el paciente cumpliera con todos los criterios para asistir a su quimioterapia, para recibir la quimioterapia. Y otro punto muy importante, que un trabajo que ya hacen actualmente, que es titánico, que es educar al paciente antes de ingresar a la quimioterapia. Ellas encontraron al inicio que había pacientes que abandonaban y no asistían por miedo a la quimioterapia. Por lo tanto, ellas tienen un rol educador fundamental. Entonces, cuando ellas empezaron a educar a los pacientes antes de ingresar a su primera quimio, sobre todo, el paciente ya sabía lo que se estaba enfrentando, ya resolvió sus primeras dudas, sus principales inquietudes, hasta permitían conversar, digamos, la enfermera con la familia. Entonces, el paciente, cuando ya se acercaba a la unidad de, digamos, a su sesión de quimioterapia, era otro paciente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros recolectamos datos antes de, digamos, que existieran las enfermeras y los comparamos con el grupo de enfermeras ya, con el programa instaurado. ¿Y qué nos encontramos? Que obviamente las tasas de inasistencia habían bajado considerablemente desde la llegada de este programa. Y además le demostramos a la clínica que se ahorraron unos buenos millones de pesos porque de infección en torrente sanguíneo, algo parecido. Es como para demostrar el por qué yo tuve que contratar en la unidad de infecciones, digamos, por qué tuve que contratar a más enfermeras para que estuvieran ellas en forma presencial, digamos, detectando, ¿no? O infecciones asociadas al catéter venoso central. Por lo tanto, el mismo objetivo, solamente demostrar en mis números del por qué yo tengo que justificar estos puestos de enfermeras, pero resulta que cuando se introduce este nuevo programa de enfermería en el año 2019, que llegó la pandemia, se aumentó el número de enfermeras, obviamente aumentó el número de pacientes con infección asociada al catéter venoso central, por manipulación, digamos, asistencial. Pero resulta que sí, cuando empezamos a observar que se aumenta el número de enfermeras, por lo tanto, como aumenta el número de enfermeras en la unidad, aumenta el nivel de educación, aumenta el nivel de detección, resulta que ya en este año y el año pasado también empieza a disminuir notablemente la tasa asociada de infección asociada al torrente sanguíneo por dispositivos médicos. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, enfermería donde esté puede investigar y puede contribuir al conocimiento científico. Dentro de los otros métodos, digamos que es la mezcla, métodos mixtos, los métodos mixtos en enfermería combinan tanto los métodos cualitativos como cuantitativos dentro de un mismo estudio para aprovechar las fortalezas de ambos y proporcionar una comprensión más completa y rica de los fenómenos en estudio. Son tipos de estudios muy complejos, ojo, muy complejos, y este enfoque es particularmente útil cuando la investigación aborda preguntas complejas que requieren tanto la exploración en profundidad de experiencias individuales como la medición y el análisis de datos numéricos. Por ejemplo, acá tenemos la percepción, un ejemplo de un estudio que es la percepción de enfermeras sobre la cultura de seguridad. Este es un estudio mixto. Entonces, combinan en este estudio la percepción que tiene la enfermería en relación a la cultura de seguridad que hay en su ambiente laboral y lo contrastan con los métodos cuantitativos con números propiamente tal. Bueno, entonces, ¿cuál es el mejor método? ¿Cuál es el método más adecuado? Aquí nadie puede venir a decirle a ustedes el mejor método es el cuantitativo, no, el mejor método es el cualitativo.
No, siempre nosotros nos tenemos que enfocar y decidir a través de cuál es el objetivo de nuestra investigación. Ese es un punto muy importante. Entonces, si nosotros antes de definir, o sea, estamos con duda de cuál es el método o no, nosotros tenemos que tener bien clara nuestra pregunta de investigación. Desde ahí, nosotros vamos a encauzar nuestro estudio. La pregunta de investigación debe ser planificada, debe ser estructurada y planeada. No puede ser algo a buenas y a ligeras. Uno suele sentarse con el equipo de investigación y uno empieza a estructurar la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación va a permitir optimizar la búsqueda de evidencia en las distintas bases de datos. Enfoca y permite perseguir los objetivos del estudio propiamente tal, evita realizar búsquedas necesarias. Y esto, bueno, acá dentro de nuestros panelistas tenemos lo más adecuado, pero yo cuando estuve en pregrado, es cierto, cuando uno no tiene clara la pregunta de investigación, uno entra a las bases de datos y busca de todo. Pierdes tiempo y pierdes recursos. Así que, insisto, cuando nosotros tenemos clara nuestra pregunta de investigación, nosotros ya tenemos un enfoque bien claro de lo que queremos buscar. Y además nos permite identificar la población a estudiar y el diseño de estudio apropiado para ello. Para poder generar esta pregunta de investigación, hoy en día tenemos varias herramientas, pero una de ellas es la más conocida, que es la estrategia PICOT, que actualmente trabajo con ella todos los días cuando yo recibo en mi unidad profesionales que me dicen, tengo una pregunta de investigación, pero no sé cómo formularla, me cuesta un poquito, en la pizarra dibujo las siguientes siglas y vamos trabajando en ello. La estrategia PICOT, la P propiamente tal, población de estudio, y nos habla de la intervención, la exposición a la cual nosotros podemos, bueno, intervención hacia el paciente, la exposición o factores que el paciente puede estar expuesto, valga la redundancia. Está compuesto por un comparador, si es que vamos a comparar nuestro grupo de estudio, vamos a tener un resultado, un outcome o el desenlace de interés, y vamos a tener además un tiempo de seguimiento. Entonces, vamos a la práctica un poquito acá. Por ejemplo, nosotros queremos estudiar pacientes mayores de 65 años con una lesión por presión en una unidad de cuidado intensivo X. Definimos nuestra población de estudio. ¿Cuál es nuestra intervención o exposición? En este caso, una intervención. Nosotros queremos, como enfermeros de esta unidad X, queremos probar un nuevo apósito, que es un apósito avanzado hidrocoloide. Perfecto, ¿y con qué lo vamos a comparar? Con el apósito hidrocoloide estándar, con el que estamos ocupando nosotros. Y voy a volver un poco al punto anterior. Yo quiero demostrarle a mi jefatura de que por qué tiene que comprar este nuevo apósito hidrocoloide. ¿Cuál es el outcome o el resultado? Una reducción en el tamaño de la lesión por presión y el tiempo de curación. Y el tiempo lo voy a observar en un periodo de 4 semanas, un mes. Entonces, ¿cómo va a quedar estructurada nuestra pregunta de investigación? Que en pacientes mayores de 65 años con lesión por presión, en una unidad de cuidados intensivos X, el uso de apósito avanzado de hidrocoloide en comparación con el uso de apósito hidrocoloide estándar reduce significativamente el tamaño de las lesiones y el tiempo de curación durante un periodo de 4 semanas. Y aquí nosotros ya tenemos nuestro objetivo, estamos claros que es lo que nosotros queremos estudiar, tenemos clara la población, tenemos claro también hasta el material, o sea, qué tipo de apósito vamos a utilizar, el periodo que nosotros vamos a investigar, que nosotros vamos a seguir a los pacientes, para que ustedes puedan sentir la importancia de tener definida la pregunta de investigación. Porque de aquí también, más adelante vamos a ver un poco el protocolo de investigación, nos va a permitir identificar los recursos que voy a necesitar para poder llevar a cabo este proyecto. También, en forma muy rápida, les quiero, para que vean que cómo nosotros utilizamos también la estrategia PICOT. Bueno, la página web Trip Database, que también muchos lo ocupamos para poder buscar estudios, ellos también utilizan la estrategia PICOT. Entonces, uno ingresa a la población, la intervención, el comparador y el outcome de interés, y nos va a mejorar la búsqueda. Va a ser una búsqueda mucho más seleccionada y mucho más filtrada y enfocada a nuestro objetivo de estudio. Así que como ya tenemos nuestra pregunta de investigación formulada, nosotros tenemos que ser capaces también de identificar cuál es el tipo de pregunta, en este caso el tipo de pregunta clínica, y qué diseño de estudio nos va a permitir contestar esta pregunta de investigación.
Por ejemplo, si nuestra pregunta es de tratamiento, como fue el caso de los opósitos, la vamos a contestar con un ensayo clínico aleatorizado. Si nuestra pregunta es de diagnóstico o nosotros queremos ver la exactitud de un test o consecuencias clínicas de su uso, tenemos estudios transversales de cohorte, ensayos clínicos aleatorizados. Si nuestro estudio es de pronóstico, queremos saber cómo el paciente le va con este tratamiento o con una nueva técnica de curación o con un nuevo programa que yo quiero implementar, cursos clínicos de desenlace o factores de riesgo con sus probabilidades, predicciones para un paciente individual, puedo formular un estudio de cohorte o regla de predicción clínica para este último. Si mi estudio de etiología, un estudio de cohorte. Si mi estudio es de daño o perjuicio, un estudio de caso y control. Si mi estudio es de prevención, un ensayo clínico aleatorizado. Y si es de creencia y valores, un estudio cualitativo. Por lo tanto, ahora vamos a revisar a grandes rasgos, insisto, los diseños epidemiológicos que son más utilizados y por enfermeros también, obviamente, para poder contestar estas preguntas de investigación. Vamos por ello. Primero, a modo general, tenemos los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos quizás no nos suenan mucho en la práctica porque si somos enfermeros clínicos no vamos a estar muy interiorizados en ello, pero si estamos en el ámbito de la salud pública sí y nos sirven bastante. ¿Cuáles son las principales características del estudio ecológico que describe las características de una población de estudio? Propiamente tal, no nos va a permitir determinar causalidad, no permite, o sea, no contempla la variabilidad de los individuos propiamente tal en grupos. Los datos solo están disponibles para grupos, pero las bondades que tienen los estudios ecológicos que nos van a permitir sugerir nuevas vías de investigación en causalidad. Tenemos los estudios transversales, sus principales características que la exposición y la enfermedad se determinan al mismo tiempo, también llamados estudios transversales, no permiten establecer secuencia temporal entre exposición y enfermedad. ¿Por qué? Porque es una foto en el momento. O sea, mis profesores siempre me mencionan lo mismo, es una foto en el momento. ¿Y qué significa una foto en el momento? Por ejemplo, yo en mi servicio, algo muy simple, quiero saber cuántos pacientes con diabetes yo atiendo, cuántos pacientes hipertensos atiendo, o por ejemplo, cuál es mi tasa o cuál es mi prevalencia, mejor dicho, cuál es mi prevalencia de infecciones asociadas a este dispositivo. Me permite conocer el panorama dentro de mi unidad. Y las bondades también de este tipo de estudios que nos van a permitir generar hipótesis para ser contestadas en futuros proyectos de investigación. Los estudios transversales son muy útiles porque, como les comentaba, nos permite conocer el panorama dentro de nuestro quehacer, de nuestro lugar de trabajo, y son dinámicos. Así que no nos podemos quedar si nosotros en el día de hoy realizamos un estudio transversal y sabemos que la dinámica de la población o de la enfermedad que yo estoy estudiando cambia en 5 años, en 5 años más tengo que repetirlo, o quizás lo voy a hacer de forma anual, pero es constante, o sea, es variable y constante. Ejemplos, por ejemplo, acá tenemos un estudio de prevalencia y factores asociados del síndrome de Burnout de enfermerías en hospitales públicos en Etiopía. Bueno, obviamente aquí es ampliamente estudiado, sabemos que mientras más Burnout, digamos, en un equipo de enfermería, tenemos peores desenlaces dentro de la unidad, pero está la evidencia, nosotros lo tenemos ahí, están los datos duros. Los estudios de caso y controles, sus principales características son que son útiles para estudios de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, su tamaño muestral suelen ser menor, por lo tanto son menos costosos y se pueden llevar a cabo en menor tiempo. Suelen ser en retrospectivas, los estudios de caso y controles, y enfermería estudian eso, por supuesto. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un estudio de caso y controles sobre los factores de riesgo de caída en pacientes hospitalizados relacionados con el paciente, la medicación y la atención. Así que este estudio, si te gustan también lo pueden revisar, tiene varios resultados que, digamos, uno puede decir, sí, yo lo veo frecuentemente en mi unidad, pero insisto, está el dato duro ahora. Los estudios de cohorte, que bueno, son dentro de mis estudios favoritos, las principales características, bueno, de los diseños favoritos, perdón, las principales características que se investiga la exposición de un grupo de participantes versus la no exposición entre un grupo de participantes.
Este tipo de diseño epidemiológico permite incluir más de un grupo, permite seguir a los sujetos por un tiempo adecuado de tiempo hasta el desarrollo de la enfermedad o el desenlace de interés, o si es que no se desarrolla. ¿Y qué es lo que uno espera? Uno espera que exista una mayor incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto que en el grupo control, el grupo no expuesto. Es por esta razón que este tipo de estudios de diseño es útil para determinar causalidad con solo observar. Los estudios de corte suelen ser por naturaleza prospectiva, pero también los podemos ver en retrospectiva. ¿Y qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, personal de enfermería y mortalidad hospitalaria de pacientes hospitalizados. Este estudio es muy interesante porque también sirve mucho en gestión porque compara la dotación de enfermeros. O sea, si yo tengo una unidad bien dotada en cuanto a enfermería, tengo una menor mortalidad en comparación a una unidad que está mal dotada en cuanto a personal de enfermería, por lo tanto, tengo una mayor sobrecarga de trabajo, por lo tanto, se asocia a una mayor mortalidad. Nuevamente, y vuelvo a reiterar, quizá uno dice, lo observo, lo miro siempre en mi quehacer diario y acá está el dato duro. Y tenemos los ensayos clínicos, gold standard, sus principales características ampliamente utilizados para evaluar nuevos fármacos y tratamientos. Son también utilizados para evaluar nuevos programas de cribado y detección precoz. Su mayor utilidad radica en comparar el cual brinda un mayor sustento y solidez dentro de otras infinitas características que no son tampoco el objetivo dentro de este webinar. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo que es un ensayo controlado letrizado sobre la eficacia de los apósitos de espuma multicapa de silicona suave en la prevención de las úlceras por presión, en el sacro del talón en pacientes traumatizados y en estado crítico. Bueno, ya sé que ya no se llaman UPP, pero bueno, evidencia un poquito de antigua, en 2015. Así que, bien, o sea, en forma general, insisto, muy a grandes rasgos, estos son como los principales diseños que uno se puede topar en los estudios de enfermería y que también a nosotros nos puedan, digamos, servir para poder contestar nuestra pregunta de investigación. Y esto también va de la mano con algo que a muchos puede que nos asuste, pero siempre hay alguien, hay un colega que le gustan los números, conocemos un estadístico, o por ejemplo, alguien de los panelistas que seco también en estadística. Voy a introducir lo que es la estadística descriptiva y analítica. A grandes rasgos, la estadística descriptiva nos va a permitir a nosotros, como bien dice, describir a nuestra población. ¿Y de qué manera vamos a poder hacerlo a través de las medidas de tendencia central? Tenemos las medias, medianas, la moda. Nos va a permitir también de las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, el rango, cómo se van moviendo, cómo mis datos se van dispersando a través de la media propiamente tal, y cómo nosotros vamos a representar nuestros resultados a través de tablas y gráficos, como por ejemplo las tablas de frecuencia, los gráficos de barra y pie, histograma y boxplot. Y tenemos la estadística analítica. La estadística analítica la vamos a ver por medio de las pruebas de hipótesis, pruebas T, análisis de varianza, ANOVA, análisis de regresión y correlación que nosotros nos van a permitir determinar causalidad, la correlación de Pearson, regresión lineal, logística, entre otros. También nos va a permitir medir la incertidumbre y la significancia estadística, los intervalos de confianza, en este caso a través también del p-value. Pero bueno, esto en cuanto a análisis estadístico, quería yo comentarlo. Yo sé que no es el foco del webinar, pero quería que lo vieran que está presente. Enfermería se puede dedicar a esto, se puede desarrollar también enfermeros que son secos en estadística y si nosotros queremos recurrir a ellos, por cualquier inquietud o para poder, digamos, poder obtener un análisis de nuestros resultados, ellos van a estar. Y es parte del proceso de investigación. Nosotros también tenemos, si bien puede que nosotros no sepamos o alguien no sepa cómo realizar este tipo de análisis, pero sí tenemos que ser capaces de poder interpretar sus resultados. Quizás para un próximo webinar podamos hablar sobre ello. Así que una vez que ya tenemos claros todos estos puntos, llegamos al protocolo de investigación propiamente tal. Y acá, bueno, yo creo que muchos lo deben conocer. Es un libro que, bueno, adquirí ya hace muchos años atrás, lo vi en FISA y fue como, oh, por Dios, así como un libro de investigación en enfermería de Abdul Hernández, Judith Scanlan y de Erika Caballero. Este es un libro que se lanzó desde la Universidad Finisterra
En lo personal lo hallo muy completo. Y es un libro muy amigable, así que si a alguno les gustaría, bueno, ahí les voy a entregar los tips donde lo puedan comprar. La última vez que lo vi estaba 11.000 pesos, así que súper bien. El protocolo de investigación. ¿Qué debe tener como componente el protocolo de investigación propiamente tal cuando ya tenemos nuestra pregunta, metodología, diseño, ya la estadística un poquito clara, cuál va a ser el enfoque de nuestro estudio? Nosotros esperamos que dentro del protocolo tenga al menos, seamos capaces de identificar el problema y establecer la pregunta de investigación, que ya es una tarea que ya realizamos. Tenemos que ser capaces de identificar y extraer los antecedentes del problema, que como bien ya mencioné, si tenemos nuestra pregunta de investigación clara, no va a ser problema. Generar un marco teórico robusto, utilizar la evidencia lo más actualizada posible, se suele usar 5 años para atrás. Tenemos que tener identificado el gap que se busca responder. ¿Y qué es el gap? Que hay algunos me preguntan, pero Ale, ¿qué es el gap? ¿Qué es el gap? Es la diferencia entre lo que se sabe y lo que no se sabe de un tema específico. Y es una laguna en la literatura científica que con tu investigador, o sea, con tu investigación, tú esperas intentar llenar, tú esperas responder. Ese es el gap. Tenemos que generar una hipótesis o supuesto de investigación. Nosotros vamos a generar una hipótesis de investigación cuando nuestro estudio es analítico, experimental, y esta hipótesis es una afirmación que establece la relación esperada entre dos o más variables. Se debe presentar una hipótesis nula y alternativa, debe ser clara y específica, debe ser comprobable con el diseño de estudio seleccionado, y si un estudio descriptivo, cualitativo, teórico, exploratorio, un supuesto de investigación, que es una afirmación que se acepta como verdadera sin ser probada dentro del contexto del estudio. Vamos a seguir, ya estamos un poco en el tiempo. Tenemos que establecer el objetivo general y específico del estudio. Tenemos que ser capaces de identificar el diseño de estudio más adecuado para responder a la pregunta de investigación, como les mencioné anteriormente. Tenemos que ver la finalidad del estudio, si es analítico, si es descriptivo, si es la secuencia temporal, si va a ser transversal o longitudinal, el control de asignación, si va a ser experimental o solamente observacional, la dirección del estudio, si va a ser en prospectiva o en retrospectiva. Debemos ser capaces también de describir la población de estudio, establecer los criterios de inclusión y exclusión, el tamaño muestral, análisis estadístico, describir el proceso de obtención de datos. Y un último punto, las consideraciones éticas. Yo los invito a que lean los criterios de Manuel. Ampliamente ya he utilizado estos criterios de Manuel. Son 7 criterios que a nosotros nos va a permitir, uno, identificar valor social o científico de nuestro proyecto de investigación, la validez científica, la selección equitativa de los sujetos, la proporción favorable del riesgo-beneficio, la evaluación independiente, si hay uso de consentimiento informado o no, y el respeto a los sujetos inscritos. Así que si ustedes gustan, lo pueden revisar. Es un artículo muy interesante que hoy en día los comités de ética lo están pidiendo. Al menos mi comité de ética salta una patita cuando recibe un protocolo de investigación, el cual tiene considerado los criterios de Manuel. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir de investigación en enfermería? Que tenemos un amplio campo para poder explorar y estudiar, como ustedes pudieron ver. Nuestras investigaciones tienen un impacto en la práctica clínica. Tenemos las competencias para generar investigación, el enfermero las tiene, las tenemos que formar y pulir, pero las tiene. Tenemos la herramienta y los recursos, tenemos la interdisciplina, la interdisciplinaridad y la colaboración con otros profesionales. Nosotros, obviamente, podemos trabajar con otros profesionales y generar artículos de investigación de impacto. También nos permite una mejora continua en la calidad del cuidado. Obviamente, seguimos creciendo en la práctica basada en evidencia, desarrollo profesional y liderazgo, y contribuir en la innovación y nuevas tecnologías. Así que eso, espero que les haya gustado este webinar, y en general quería mostrarles que enfermería puede investigar donde quiera, donde esté, con las herramientas que tiene, y pensar bien que el rol de enfermero tiene un impacto tanto en la salud asistencial, en la parte asistencial, como en salud pública, y obviamente a contribuir a generar conocimiento científico robusto. Así que, bueno, mis referencias. Muchas gracias. Muchas gracias,
Alejandra, excelente tu participación. Nos diste una visión amplia de lo que es la investigación y en realidad, ¿qué más decir? La investigación abre un mundo de desarrollo, de conocimiento. Eh, Quiero dejar ahora a nuestra panelista, Paula Soto, quien nos va a hablar un poco de tu exposición y desde el punto de vista de ella, fundamentalmente de pregrado. Paula, adelante. Gracias, Sergio. Alejandra, felicitarte por tu tremenda exposición. Nos paseaste por la historia, nos hablaste del pensamiento crítico de enfermería, las características de la pregunta, la parte metodológica, la estrategia PICOT, los tipos de diseño en los cuales se pueden utilizar. Algo también de estadística, que es como el gran temor de, de la investigación, sobre todo cuando nos salimos de lo descriptivo y nos entramos a la parte analítica, y cómo desarrollar un protocolo de investigación. La verdad es que después de esta presentación tan completa, yo solamente anoté algunas cositas que quisiera resaltar. Creo que nosotros como profesionales y que estamos cercanos a la investigación, tenemos una responsabilidad por la contribución, tú hablas de contribución, ¿cómo vamos a contribuir nosotros? Tenemos una responsabilidad personal con nuestra ciencia de enfermería, ya que efectivamente, si bien es una profesión eminentemente práctica, sin la teoría no hacemos nada. Y claramente la teoría se sustenta en investigación, en conocimiento disciplinar, ¿cierto? Por otro lado, también mencionar que es tan importante que nuestra investigación o esta investigación o este pensamiento, este desarrollo de conocimiento sea posicionado en un plan de estudio desde pregrado, ¿ya? Creo que en esto sí se ha avanzado harto desde el punto de vista de las diferentes escuelas de enfermería que están a lo largo de todo el país. Y yo voy a hablar solamente de la parte pregrado, porque ahí de la parte posgrado nos puede hablar harto Felipe. Creo que tenemos una tremenda responsabilidad de poder ayudarle a estos estudiantes o a estos futuros profesionales a decidir qué herramientas van a ir tomando en el pregrado, ya sea para ser consumidores, productores de evidencia científica, cosa de poder no alejarse de decir, no, yo voy a ser eminentemente clínico. O sea, un clínico sin investigación hoy en día claramente es como difícil de concebir, ¿cierto? Y por último, hacer una reflexión en la importancia que tiene em, el nexo y la comunicación entre la academia, la clínica y las personas que hoy en día se están desempeñando, que somos profesionales de enfermería en unidades tan importantes como la que tú integras, ¿ya? Que cada vez se están viendo más en los diferentes centros, ya sea privados o en los grandes hospitales, donde efectivamente se le está dando mucha importancia en la investigación y claramente se están haciendo y generando estrategias en las cuales tenemos que ir formando redes. Y esas redes son las que nos van a permitir ayudar a este desarrollo sostenido en el tiempo que ha ido presentando nuestra ciencia. Así es que eso, muchas gracias. Gracias, Paula, por tu opinión en general. Concordamos y las personas que han escrito han puesto aplauso ahí en el chat por la excelente presentación de Alejandra. Y ahora Felipe, ¿cuál es tu impresión de esta exposición desde el punto de vista sobre todo de posgrado? Me sumo a la felicitación, Alejandra. Súper completa tu presentación, desde todo hasta todo. Así que creo que se agradece. Yo creo que tengo una opinión que es un poco tal vez controversial y abierta al público también para que si quieren discutir. Yo creo que una de las cosas que tenemos que avanzar es que efectivamente la investigación en enfermería no es solo investigar en enfermería, ¿ya? Y creo, esa es mi opinión personal, la cargo y la asumo,
existe la investigación clínica en enfermería y eso es un poco lo que nos mostró Alejandra y que tiene que ver con todo esto. Hasta los ejemplos que mostró eran bien clínicos en enfermería y nos mostró un mundo que es bien clínico de investigación. Pero la investigación en enfermería va mucho más allá y es un campo increíblemente amplio. No es solo ir a investigar las lesiones por presión o el uso de medicamentos, sino que nosotros nos podemos desempeñar desde millones de formas. Desde mi caso personal, yo investigo algo que no tiene que ver con enfermería, no hice un doctorado en enfermería, pero educo a futuros doctores en enfermería, ¿ya? Y los dejo invitados a todos los que están acá, a todos los que son enfermeros. Yo pertenezco a la Universidad Andrés Bello, somos la universidad que tiene un doctorado en ciencia en enfermería acreditado por la CNA. Y así que a postular, creo que esa es la forma. Hoy día nosotros o sea, tenemos poco doctores en enfermería, pero creo que se está abriendo este campo, ¿ya? Se está abriendo esta idea de tener doctores que son especialistas en enfermería, doctores que se manejan en métodos cualitativos, pero también en métodos cuantitativos, doctores que adquieren, futuros doctores que quieren herramientas para poder investigar, pero el mensaje es que no es solo en cosas que son relacionadas con el ámbito clínico de la enfermería, sino que es amplio. Desde envejecimiento, desde salud oral, desde mortalidad por causas, desde enfermedades cardiovasculares. Es un mundo extremadamente amplio y creo que es nuestra labor hacernos cargo de eso. Y nada, pues lo invito a tomar el desafío de investigar, de adquirir herramientas. Hay magíster, hay doctorado, así que hay que aprovecharlo. Gracias, Felipe, por tu opinión, tu participación en el chat. También, Gray también opina lo mismo que tú. Eh, en realidad, como para finalizar y antes de dejar algunas palabras a nuestra presidenta, eh, agradezco, digamos, que me hayan invitado a moderar esta mesa. Los colegas que participaron, todos muy excelentes, muy bien formados, y gracias solamente. ¿Ah? Abre un mundo, como dije, la investigación, y ahora dejo a Paulina que nos va a decir algunas palabras. Sí, solo quería aprovechar, es un poco la discusión a la que abrió Felipe, estando muy de acuerdo contigo en que hay más cosas que hacer, también creo, y lo que presentó creo en base la Ale, es que es súper buen eh, piedra de empezar, para empezar en el fondo. El lugar donde empezar la práctica clínica, que es lo que más conocemos. Por otro lado, muestra hacia la comunidad también al momento de hacer una investigación, publicar la comunidad tanto hospitalaria o de la salud como el resto de la comunidad, qué es lo que hace el profesional de enfermería. Porque hay muchas más publicaciones o investigaciones en otras áreas que no es enfermería, otros profesionales de salud, básicamente médicos, y que se muestran más, po. Entonces, esta también es una forma de mostrar el quehacer diario, asumiendo que creo que el porcentaje de enfermeros que se dedica a la asistencial es mayor que otras áreas. Entendiendo que lo que tú dices, Felipe, que se puede extender, que se puede hacer más allá, maravilloso. Pero sí también creo que es una forma de empezar y una forma de llamar la atención también a quienes puedan empezar y de ahí postular a más, por ejemplo. No sé si ese input que tengo les parece. O ¿quiere decir algo más, Felipe? ¿Quiere pelear conmigo? ¿No? Y quiero pelear. No, Ya. lo comparto. Solamente que vengo del mundo de la investigación, vengo de muchos profesionales de enfermería que hacen investigación, pero en áreas que son diferentes. Y comparto contigo que hoy día, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque es importante que se destaque el desafortunadamente, la información que se puede generar desde el área clínica a veces no llama mucho la atención. Y por eso se genera mucho ruido cuando hay investigaciones que apuntan específicamente al área clínica. Y entonces, que se expanda, creo que es un rol que también tenemos que asumir. Y ahí comparto plenamente contigo que es más que publicar, o sea, más que hacer el trabajo de investigación, hay que hacerlo conocido. Hay que hacer no solo conocido por el journal, sino que hay que hacerlo conocido por las redes sociales, hay que hacerlo conocido por los periódicos de comunicación, hay que hacerlo conocido por los websites, por todo un mundo que la mayoría de la gente no tiene acceso. Entonces, creo que eso comparto plenamente contigo que es una pega importante que hay que hacer y lanzarla al mundo
para que también se sepan lo mismo que decías tú. Así que no peleas, solo comparto tu opinión. Ahí yo quiero sumarme un poco a lo que comentaba Felipe para apoyarlo, porque lo apoyo. Yo empecé mi carrera, o sea, siempre soñé con investigación y todo, pero partí con nanovesículas. O sea, ¿qué es una enfermera metida en nanovesículas en cardiología? De verdad, no se entiende mucho. Y cuando a mí me escriben las revistas y todo, al tiro me dicen cardióloga. No, soy enfermera. Y es raro, porque no es un lugar de enfermería, pero recalcando, como para apoyar lo que dice Felipe, enfermería de verdad está en todos los niveles. O sea, donde uno se le ocurra, enfermería puede estar investigando. Hay un comentario de Grace González que dejó una invitación a una instancia de desarrollo en la investigación del Congreso de Enfermería UFRO, por si acá para que lo vean en el chat y puedan participar. Ya como para finalizar, estamos en el tiempo, creo que no hay más preguntas ni comentarios. No sé si alguien más de los panelistas, la expositora. Dar las gracias a la participación primeramente de Alejandra con su excelente presentación. Los panelistas realmente de lujo que tuvimos hoy día, un gusto desde las dos áreas del pre y posgrado y grandes amigos, la verdad también. Y por supuesto, Sergio, moderador también ahí, súper. Em, Ha sido, bueno, ya estamos casi por terminar el año. Los dejo invitados también a una segunda instancia, una webinar que se va a hacer en octubre en relación, incluso Alejandra lo mencionó un poquitito, con el tema de la población migrante y la salud cardiovascular. Así que ahí todavía no tenemos el título listo, pero apenas lo tengamos vamos a socializar y espero que puedan participar también de eso. Estas instancias en que enfermería se puede un poco lucir y participar y un poco formar también network o redes también de participación me parecen súper interesantes. Los dejo invitados a quienes quieran participar también. Obviamente también está la invitación a quienes quieran ser socios también de Sochicar para poder seguir creciendo y fortaleciendo esta red de enfermería en cardiología y dejarlo finalmente invitado y va a ser un slide después al final al próximo congreso de Sochicar, que será los días 5, 6 y 7 de diciembre en Sheraton de Santiago. Están cordialmente invitados y obviamente cuando quieran cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros para trabajos ya sea de investigación, algún tipo de participación en el congreso u otras actividades que tenemos dentro del año. ¿Ya? Muchas gracias por su presencia, por su compromiso y por su participación. Hasta luego. Hasta una Gracias, esté muy Chao, bien. chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Un gusto en verlos. Igualmente. Chao, Pau. Chao a todos. Chao.